La arriería la empecé, yo estando muy pollo, comencé a arriar madera, una cosa y otra, y cuando no había carretera, sacando cabello, andábamos por las fincas. Y yo arriero muchos años, lo que pasa es que eso se acabó, la arriada se acabó por tanta carretera. Pero anteriormente todos acá el producto eran mulas. Le pagan a uno para sacar eso. Yo plata que me dieron al mula, harta plata. Cuando eso había mucho trabajo, cuando no había tanto ramal, ya había mucho trabajo para las mulas. Pero ya se acabó, ya. Hay un evento, lo conviene uno para hacer una carguita donde cae por ahí donde no haya vez. La gente para los cañones, ellos tienen ya animalitos por ahí, como el caballo está poquito, ellos mismos lo sacan. O sea que anteriormente había abundancia en café, que usted iba a una finca y usted sí veía café pero harto. Eso se acabó mucho, se acabó mucho. Yo fui un tipo que si saqué cabeza de todas las fincas de arriero y manejaba sin mulas. Lo que pasa es que con la vaina de carretera ya se acabaron eso. Ya es carro y todo. Dejé los arrieros y sus montañas del norte y oriente de Caldas para moverme hasta el centro del Quindío. Llegué a Calarcá una mañana de miércoles para encontrarme con Arbey Gallego. Nos habíamos citado en el parque principal y él llegó en un Jeep Willys impoluto, con un aviso de se vende. Bueno, ¿nos vamos? Vámonos, bien pueda. Arbey es uno de los más destacados conductores de Jeep Willys del eje cafetero. Si uno pregunta por él en Calarcá, inmediatamente se sabe que es para hablar de jeepados. Cuenta orgulloso que sus abuelos le revelaron que él había nacido dentro de un Willys. Cuando yo me conocí, pues ya que me acordaba de lo que hacía
andábamos en un Willys y yo les preguntaba a ellos, bueno, ¿y ese carro qué? ¿Y ese Willys? Y uno, usted, en ese carro nació usted. ¿Cómo así que en ese carro nací yo? Y en ese carro cuando nosotros íbamos con su mamá para Caizonia que usted iba a nacer, ve, usted nació en el Willys. Así me decían ellos, que no alcanzó a llegar al hospital. Tiene una nutrida tienda esquinera, pero su negocio principal es la compra y venta de estos camperos. Este es mi otro Willys. ¿Ve? Ah, qué bueno. El Jeep Willys puede ser el icono más distinguido de la cultura en esta región. Como la rama de un palo de café, el Willys es una imagen repetida en afiches turísticos. Y aunque en la mayoría de Caldas, Quindío y Risaralda el transporte en la alta montaña solo es posible en estos camperos, su vida útil parece estar tocando las últimas puertas. Hagamos un poco de memoria. Luego de que el trabajo del arriero llegara a la cúspide del prestigio hacia finales del siglo XIX en Manizales, transcurrieron unos 30 años para que llegara a su etapa de declive. En la década del 20, otros sistemas de transporte fueron reemplazando progresivamente las funciones del arriero. El primero fue el cable aéreo de carga entre Manizales y Mariquita. Lo inauguraron en 1921 y logró conectar 72 kilómetros en línea recta. Más tarde, en 1926, entró en servicio el ferrocarril. Y se abrió la primera carretera entre Manizales y Chinchiná. La primera carretera para carros la hizo la ULEN de Manizales a Chinchiná. En la época se lee en la prensa que fulanito de tal bajó hoy a Chinchiná y regresó el mismo día sin ningún percance. Esas eran noticias que se sacaban en la prensa del año 26 y 27 mostrando pues el avance de que ya no el carro era una especie de atracción de feria, sino realmente era y se usaban para lo que se diseñó, que era transportar gente o carga de un sitio a otro en una cosa de recreación, un domingo o un festivo. Estos tres sistemas y cuarto, utilizando el de los arrieros, rápidamente quiebran o arrinconan el otro. El primero que sufre el embate de la tecnología es el arriero, que queda completamente circunscrito a una finca. El próximo que va a sucumbir en esta guerra inútil que el Estado dirigió de mala forma es el ferrocarril y por último en nuestra región el cable aéreo saliendo triunfante, el motor de gasolina o el motor de ACPM. Hacia los años 40 y 50 del siglo XX, la región andina colombiana llevaba ya una adelantada modernización de las vías. Desde Bogotá se prolongaban carreteras hacia los 4 puntos cardinales. Incluso hacia el occidente habían empezado a operar las que hoy son sus 2 vías principales, la que conduce a Cali o Buenaventura pasando por Armenia y su variante Cepereira, y la que conecta con Manizales. En el Gran Caldas, las vías estaban penetrando los rincones más apartados. La Federación Nacional de Cafeteros, por acuerdos con el gobierno central, estaba conectando todas las fincas productoras con las cabeceras municipales. Ahora, el motor o la materia prima, el producto que exigía esta expansión tan novedosa, tan interesante de los caminos, de hacerlos convertir en trochas y picas usadas por silleteros para convertirlas en autopistas del café como la tenemos hoy en día, es el café.
Pero una vez abiertas las vías, el problema era encontrar los vehículos adecuados. La topografía de Caldas, Quindío y Risaralda obligaba a una tecnología óptima para subir carreteras muy empinadas, no pavimentadas, estrechas y casi siempre sobre el borde de cañones profundos. De carambola, esta tecnología estaba siendo desarrollada por la industria militar estadounidense. Para la Segunda Guerra Mundial, los gringos crearon un campero pequeño, ágil, resistente, necesario para transportar 3 o 4 soldados y una ametralladora en el volco. Era el Jeep Willys M38, conocido como Minguerra. Cuando se acabó la guerra, los Estados Unidos se encontraron con una cantidad de vehículos que no tenían un uso ya muy claro dentro del entorno norteamericano, entonces procedieron a ofrecerlos a países que tuvieran un cierto tipo de topografía, en los cuales el vehículo pudiera cumplir una función, y Colombia fue uno de esos países interesados en el Willys de ese momento. Ese Willys inicialmente entonces era lo que nosotros conocemos popularmente como el Minguerra. Y se le hicieron unos ajustes para convertirlo en un vehículo que pudiera ayudar en las labores agrícolas. Y por ahí, a partir de 1946, comienzan a ingresar vehículos a Colombia. Y digamos que entre el 46 y el 50 hay una posición clarísima del gobierno colombiano en el sentido de abrir un espacio para que esos vehículos se situaran exactamente en la zona andina. Como mandado a hacer, rápidamente el Willys se ganó el afecto del caficultor porque cumplía con todas sus exigencias. Antes del Jeep teníamos algún tipo de vehículos que eran como unas berlinas, unos automóviles antiguos de los años 40 que no podían arriesgarse a asumir esas carreteras difíciles, llenas de barro, con riscos, con condiciones complicadas. Entonces lo que hace el Jeep es proveer un mecanismo de comunicación que fue clavísimo y que es clave en el momento en el que se presenta en la región. Estamos ingresando en ese momento digamos, a un momento muy exitoso de la producción cafetera, pero había muchas dificultades para mover las cargas y para mover insumos y para mover seres humanos, y llega este vehículo que lo puede hacer varias veces en el día, ¿sí?, en recorridos por distintas rutas veredales de la región, porque el vehículo está realmente en toda la región del eje cafetero, entonces es una solución precisa. Bueno, Arbey, entonces, usted me dice que su negocio y su hobby son comprar Willys viejos, más o menos deteriorados, y mejorarlos para venderlos después. Para venderlos, y mientras lo organizo, hago turismo, los trabajos, ¿cierto? Este Willys que está ya a la venta, ¿hace cuánto lo compró? Hace unos 3 años lo tengo. ¿A quién se lo compró? Se lo compré a un señor en Sevilla. ¿En cuánto lo compró? Lo compré en 5 millones. En ese momento que usted lo recibe, ¿en qué condición estaba el carro? En regular estado. Deteriorado de pintura, más bien malo de motor, de carpa. Un carro para restaurar lo compré. Cuando yo recibo este carro, lo primero que hago es arreglar el motor, ¿cierto? El motor. Bueno.
Después de arreglarle el motor, que le reparo el motor, le reparo la caja, que también estaba mala. Y por último la transmisión, ¿cierto? En cuestión de mecánica. Ya después pintura, llantas, cojinería, tapicería, ¿cierto? O sea, lo primero es que el carro quede andando bien. Claro, que el carro que usted le tocó irse para donde sea y bueno, el carro lo llevó, ¿cierto? Este es el motor original de un Willys, que tiene su filtro de aceite, tiene su filtro de aire, tiene las cornetas con que ellos vienen. Lo único que tiene cambiado este carro en estos momentos, el arranque de Toyota, que es para mejorarlo, ¿cierto? Y el encendido, que ellos normalmente vienen de 6 a 8, ahora es 12 a 16. La chispa tiene más potencia. Sí, es más Porque potencia. enciende más fácil. El carro enciende más. Y para el encendido el arranque de Toyota, que es el que mejor trabaja en estos carros. Y no hay que hacerle ninguna modificación. Usted le quitó el arranque original de él, por decir, porque molestó mucho. Le montó el arranque de Toyota y se demora mucho tiempo en volver a molestar. Arbey tenía 8 años la primera vez que manejó un Willys y 15 cuando compró el primero de todos los que ha tenido. En desfiles y competencias, Arbey es uno de los más premiados. En su tienda tiene una vitrina con algunos de sus trofeos y mantiene un álbum con fotos de sus participaciones. Le pedí que me llevara al lugar de estacionamiento de los Willys en Calarcá y me mostrara los modelos y las diferencias. Con apenas verlos a la distancia, Arbey es capaz de decir el año de origen de cada campero. Este es uno de los pioneros por decir, el primer coroteo que se sacó a los desfiles. Él es uno de los pioneros en el jipado en coroteo. Vamos siguiendo. Este carrito es un carrito modelo 46, tapa bajita, ¿cierto? ¿Capa bajita? Tapa bajita, es más Tapa bajito. bajita. Tapa bajita, miren que es más bajito que aquel de allá. Este es un modelo 70. Ah, este ya es súper. Es modelo Súper 70 joven. con el mismo motor. Él tiene el mismo motor de los otros, motor de 4 cilindros. Cambia en la estructura, ¿cierto? En la estructura musical, que es oreja de perro, el que llamamos oreja de perro, ¿cierto? Estos carritos. Oreja de perro. Oreja de perro, Este. Este es. Este es 54. Esta uvita, este sí está una uvita. Está bonito. Este fue un carro de los que se rodó y lo reestructuraron. Vea, no cree usted que este carro se haya rodado. La uva. Vea, este es el troque que yo le digo que se le coloca. Con permiso, ¿usted le tiene gas a este? Este carro es uno de los carros con gas. ¿Nos permite mirarlo ahí? Vamos a mirar un motor de un Willys Que trabaja con gas. que trabaja con gas. ¿Este es qué modelito? 52. Este modelo 52. Este ya tiene el equipo de gas. ¿Cuál es? Es Este. es de gas. El motorcito es de 54 ya, del mismo que yo tengo, ¿cierto? Pero trabaja con gas, ¿cierto? Trabaja con gas. Está, diga usted, un 80% original, ¿cierto? El carrito. Él pierde un poquito de fuerza, pero por la economía, lo que yo le digo a usted es la economía, la conversión. Y el de convertirlo a gas, ¿por qué? Porque usted lo convierte a gas con 1 millón de pesos, por decir. Mientras usted le va a meter un motor diésel que le va a valer 8 o 10 millones de pesos, ¿cierto? ¿Sí o no? En un café de la Galería de Calarcá cuelga un cuadro enorme con la fotografía suya manejando un Willys.
En la segunda mitad del siglo XX surgieron las cooperativas de transportadores. Los conductores y dueños de Willys tomaron como modelo las cooperativas de caficultores para fundamentar las suyas. Algunas, como la cooperativa de motoristas de Quimbaya, despertaron como un acto de resistencia. Esta empresa solidaria dedicada al transporte de pasajeros y de carga tuvo sus inicios a comienzos de la década de los 60, donde en Quimbaya había una empresa particular llamada Transportes Quimbaya, la cual pues agrupaba a los transportadores de esa época. En ese entonces eran vehículos camperos Willys, en su gran mayoría particulares, y hacían toda la cobertura a las veredas del municipio de Quimbaya. Dadas las condiciones de explotación del dueño de esa empresa a la cual me referí, pues los dueños de los vehículos, los inversionistas precarios en esa época, decidieron agruparse en una organización solidaria total. En esa época se estaba gestando el movimiento cooperativo a nivel regional. El 6 de abril de 1967, la cooperativa obtuvo personería jurídica. El Ministerio de Fomento en esa época, quien hacía las veces del Ministerio de Transporte o del Intra, le dio la habilitación, le dio las rutas, las frecuencias, y empezaron a trabajar unos 30 o 35 pioneros transportadores en vehículos camperos a todas las veredas del municipio de Quimbaya, y también incursionaron hacia Finlandia. Gracias a la abundancia de la economía cafetera, la federación mantenía en buen estado las trochas que conectaban las cabeceras municipales con las veredas y continuaba abriendo nuevas vías hacia las zonas más retiradas. La federación ha hecho cosas muy buenas y dentro de ellas es la electrificación, escuelas rurales y si por decirlo así, caminos veredales, que en este momento pues son las trochas o las carreteras, que si bien no están pavimentadas, pero son trochas buenas, muy andables, y que se les sigue haciendo mantenimiento a través de las alcaldías de los municipios, y que la federación pues pone las máquinas que entiendo son de ellas o hacen lo que llaman la contrapartida con el municipio. Pero las que abrieron en un momento dado esas trochas para llegar a los corregimientos o a las veredas fue la federación, me imagino que en compañía pues del municipio, pero gran parte de esa plata salió del Fondo Nacional del Café. Con vías en buen estado y ramificadas a todos los rincones, tener un Willys era más que un buen negocio. Hace 25 o 30 años, la ilusión de cualquier persona era tener un Willys, ¿cierto? Las fincas, las haciendas ocupaban mucho personal y los Willys tenían un trabajo constante y era común ver un Willys con 25 más personas cumpliendo una ruta, ¿cierto? Hubo unas bonanzas también en algunos años que inclusive mucha gente de las fincas, dueños de fincas, inclusive lo que llamamos administradores agregados, alcanzaron a comprar su campero, su Willys, ¿cierto? Para jornaleros y parceleros era un camino de superación. Muchos de ellos, digamos que salieron o tenían como un norte el dejar de ser cultivadores o jornaleros, ¿sí? Y poder convertirse, por ejemplo, en conductores de jeep. Esa era de alguna manera una posibilidad de ascenso social. Pienso que muchos de los jeeperos que nosotros conocemos en este momento lograron superar una condición de jornaleros, ¿sí? De recogedores, de recolectores de café, y luego convertirse en jeeperos, poder comprar un vehículo, irlo pagando poco a poco, de una manera juiciosa, para salir de este ámbito y entrar a otro que es el de ese proceso de comunicación. Y a finales de los años 70, cada municipio de los 3 departamentos logró implementar su propia cooperativa de transportadores. La mayoría, si no todas, empezaron con los conductores de los Willys. El servicio prestado por estos camperos era eficaz y rentable. Ah, no, es que hablar de este gremio
Ahora 25 años atrás sostenía el que le gustaba todo eso, la señora propia, la mocita y 2 o 3 novias, y daba para eso, daba. Vino entonces la caída de los precios del café por causa del rompimiento del pacto de cuotas en julio de 1989. La región entró en crisis cafetera y además recrudeció el conflicto armado. En los años 90, el despoblamiento de las veredas fue progresivo. Armenia, Manizales y Pereira comenzaron a recibir cantidades de desplazados por culpa de la violencia y de la inestabilidad del trabajo agropecuario. Entrada la década del 2000, ser conductor de Willys y trabajar recogiendo campesinos se convirtió en un empleo de hambre. Henry Lozano Pérez tiene Jeep Willys hace 36 años. Desde entonces se dedica a transportar campesinos de las veredas al centro de Pereira. Para contarme su historia y llevarme su recorrido cotidiano, me recibió una mañana de lunes en el estacionamiento de la cooperativa. Ya dentro del Jeep, quise darle calor a la charla. Le hice una pregunta de trámite. Su respuesta fue un inmediato desahogo. ¿Este qué modelo es? 53. Si usted lo fuera a vender, ¿cuánto pide por él? Pues esto, hoy en día nadie quiere saber qué vale una cosa de estas, porque si esto era algo rentable, esta empresa y todas serían de un solo propietario. Lo que es productivo, los únicos dueños son los que tienen los empresarios. Esto es en este momento de varios, porque todos somos una mano de pobres. Pero si esta ahora es rentable, ¿usted considera que esto sería de varios? Uno solo sería dueño de todos. Insistí. Y entonces, si alguien se lo fuera a comprar... No, pues es que esto es escaso que lo va a averiguar. Una persona que sabe de lo que es el producto y la rentabilidad de la inversión que haga, no invierte en esto. La ruta empezó saliendo del centro de Pereira. Don Henry me iba contando cosas de su trabajo. Y como he hablado yo con varios muchachos del sector rural, que ahora nosotros nos distinguimos en el sector rural desde hace años, porque uno se familiariza con todos los campesinos, trabajadores que llegan de otras partes en época de recolección de café, uno se familiariza con todos ellos. Y hay personas que se vinieron del sector rural en una edad por ahí de 25, 30 años, a producir aquí el sustento diario, trabajando en la construcción. Ya cumplieron los 35 años para afuera. Es que ya cumplieron el ciclo de vida. A volver al sector rural, ¿a qué? ¿A qué? Si en realidad no hay que hacer. El gobierno tiene esto totalmente, el campo lo tiene totalmente desprotegido. Y eso nos perjudica a nosotros. Claro. Ese es un problema de nunca acabar. Antes de la renovación urbana que modificó el centro de Pereira, los Willys estacionaban en la calle. Luego, el gobierno local los obligó a concentrarse en un parqueadero. Porque ya la ciudad fue creciendo y las exigencias del área metropolitana nos fueron exigiendo. No queremos verlos estorbando en la calle. Así, eso les dijeron. No queremos verlos estorbando. Si quieren ustedes trabajar, hagan unas y compren o tomen arrendado un parqueadero para poder ustedes cuadrar y tener especie como un terminal veredal. Entonces ahí nos unimos y tomamos ese parqueadero, lo tomó la cooperativa, la empresa, y entre todos lo pagamos mensual. Y estamos pagando 16.000 pesos semanal, todo propietario de cada vehículo, para unir un promedio de 1.600.000 mensual, que eso pagamos en el parqueadero. Pero lo hacemos entre todos los que nos beneficiamos de los vehículos. Claro. Y le damos la comodidad también al usuario que nos ocupa. A lo menos puede llegar, tenemos donde guardar el campesino el mercadito, mientras que compra las otras cositas,
o cuando trae cositas del campo, necesita dar vueltas acá, le guardamos también en la misma cooperativa. Ahí tenemos un guardadero de maletas. El campesino llega con su costal, Su con su costal, carga, y y lo ahí- deja ahí mientras que hace vueltas. Mientras que hace vueltas y luego ingresa a coger el vehículo. ¿Cuánto vale el pasaje? El pasaje que nosotros tenemos, vean, nosotros desembotellamos varias rutas. Tenemos una ruta que la hacemos de aquí, saliendo acá de nos abordaron ahora, a una vereda que llama La Argentina. Eso ya pertenece a Dos Quebradas. De aquí para allá desembotellamos una vereda, haciendo el recorrido pasamos la primera vereda, la vereda La Unión. Luego seguimos Santana Alta. Luego vereda El Chaquiro. Y de la vereda El Chaquiro nos vamos hacia la Argentina. Ahí terminamos recorrido. Hasta ahí nos vale el pasaje 3.200 pesos y al son que uno se va yendo. Empezamos con 2.000 pesos y ahí se va yendo 3.200. El más largo es 3.200. El más largo es 3.200. Sí. Y de salir uno de la empresa con 2 o 3, y si está de buenas, baja uno, o baja otros 3, o no baja nada. Mientras transitábamos por el viaducto, le pregunté por su familia. Tengo esposa, tengo este carrito, tengo esposa y un esterillado donde vivo, porque no le da vergüenza de decir dónde vivo. Y gracias a que no pago arriendo y ella trabaja y yo trabajo, subsistimos. Y la obligación es chiquitica. Por eso subsistimos. Pero no porque estemos devengando, no. Yo lo que hagan es a veces salgo de la casa, por dinero con 25.000 pesos. Por la tarde llego, tanqueo el carro, puede ser con los mismos 25, pero tengo el carro tanqueado para el otro día. Y es la esperanza que al otro día le vaya a uno bien. Como puede salir uno de la casa, llegó sin el combustible y sin los 25.000 pesos. Se le va uno metiéndole el mismo combustible al vehículo, cuando no es que se pinche una llanta, alguna cosa así. Pero algo tiene. Claro que, más sin embargo, yo vivo muy conforme, porque yo digo, así salga uno vacío de la empresa para un recorrido y baje 1 o 2 y baje bien, me fue muy bien, porque con tal que uno no tenga problemas, accidentes, cosas así, que eso es el pan de cada día, pues es mi idea, me fue muy bien, porque a lo menos alcancé a llegar. Nos metimos en la zona de la Badea. Por allí tomamos carretera hacia el Alto del Nudo, uno de los parques naturales más bellos del área metropolitana, un pico en triángulo tutelar. Ya en la trocha, la vía dejó ver toda su crudeza. Si con el arriero fue fácil cargar la responsabilidad de su desaparición al proceso modernizador de las comunicaciones terrestres, con el Willys no parece tan claro. Yo digo que esto al paso que va el Estado con los camperos, no los ha acabado, porque no los ha acabado. Gracias a que todavía tenemos unas vías en el sector rural muy pésimas, mejor dicho, no entra y no estos vehículos. Para ir a sacar el campesino con los platanitos, la yuquita, digámoslo de cada 8 días, porque no es diario, es cada 8 días, que él sale con los costaladitos de yuca, los racimitos, los bulticos de café, en fin. Y gracias a esas vías tan incómodas, esto no lo han acabado. Pero además también creo yo que la pavimentación de las vías hasta el tope de la montaña también nos ha perjudicado, porque entonces la gente entra en estos carros y no en jeep, ¿o no? Ah, no, pero eso no es ni tanto, porque si no pavimenta casi las vías de la ciudad, lo que se ve por aquí muy poco. No, mire, véale está la carretera. No, a Juan la arreglaran, pero no, mire, ve. Si las calles se ven usted mismo ve. Entonces, ¿qué le van a botar corriente a una vereda para pavimentarla, vea? ¿Ah? No, eso no. A Juan la arreglaran, pero si no hay para la ciudad, va a haber por aquí, vea. ¿Ah? Y eso hoy que estamos un día bonito, que a lo menos no alcanza a ver los obstáculos en la vía.
Dígame, cuando baja esto, que parece un río, cuando Sí. está cayendo, eso le come uno todos los huecos y los obstáculos que hay. Pues ahí está. Lo que la gente del sector transportador considera amenazas a la pervivencia del Willis tiene otro carácter. Y como ya lo señaló don Henry, comienza con la decadencia del campo. ¿Qué es lo que ha pasado también en la dinámica del servicio? Es que en las épocas de bonanza, del 74 al 82, 83, las empresas se saturaron de vehículos, porque obviamente era una situación económica floreciente. Los dueños de fincas no tenían vehículos, entonces los camperos eran el medio de transporte que utilizaban. Entonces una empresa que tenía 50 pasó a 100 vehículos. Y en esa época había trabajo para todo el mundo. Pero como el café, la caficultura decreció en esa misma medida, entonces hay una descompensación entre oferta y demanda. O sea, hoy las empresas que tenemos 100 carros, necesitamos 50 para operar. Significa eso, que los conductores trabajan la mitad del tiempo, o sea, trabajan pico y placa, o sea, trabajan 15 días al mes y no 30, debido a que, primero, hay una saturación de vehículos y segundo, el café en esta zona ha decrecido, la gente ha cambiado por otros cultivos, o sea, ya no tenemos usuarios potenciales en el campo. Y cuando se pasa una finca cafetera a una finca de pasto, eso se reduce para un 60% de la mano de obra. Y eso nos ha golpeado grandemente a los vehículos camperos. Con los Willys trabajando a media jornada, su ingreso se redujo a menos de la mitad. Un vehículo campero en la zona cafetera más o menos produce unos 150.000 pesos semanales. Eso libre del pago de la empresa, de combustible, etc. De esos 150.000 pesos, más o menos el 30% son para el conductor, o sea, estamos hablando de 45, 50.000 pesos semanales. Eso es un salario muy bajo. Así las cosas, la gran mayoría de los conductores de Willys están por fuera del sistema de pensión y salud. Aquí a nivel interno la cooperativa ha logrado tenerlos vinculados a seguridad social, pero es porque la empresa tiene otros frentes económicos y le permite financiar y apalancar la situación económica de ellos. Pero en el concierto de los camperos a nivel país, los conductores están desprotegidos de esos beneficios, o sea, no tienen derecho ni a pensión, ni a salud, ni a riesgos, ni a parafiscales. Don Henry llegó al final de la ruta, siempre con el alto del nudo a nuestra espalda. No miento, no vimos ni un solo pasajero, nadie que pusiera la mano para subirse al jeep. Usualmente a don Henry le hubiera tocado devolverse vacío. Yo le pedí que regresáramos al centro de Pereira, pero dándole la vuelta a la montaña. Así que continuamos hacia adelante, ya en un trayecto descendente, con una panorámica lateral de Dos Quebradas y Pereira. En eso, don Henry vio un letrero que decía "se vende" y detuvo el carro. Es el motivo de que por todas las propiedades que están con el proyecto, que se venden, ya esos habitantes no están, para que nos beneficien a nosotros con el transporte y venir uno a hacer un recorrido con unos pasajeros y volvernos de aquí hasta ese lugar vacío. Es lo único que nos tiene a nosotros perjudicados totalmente. Sí, llevamos como ¿cuánto? 30 minutos subiendo y no ha habido nadie en la vía. No, ni subiendo. ¿Quién ha habido preparado para viajar? Nadie. ¿Quién había por ahí, subiendo, bajando a pie? Nadie. Una soledad totalmente. Seguimos bajando unos 25 minutos más antes de llegar a una calle pavimentada de Dos Quebradas. En ese lapso, una sola mujer nos puso la mano. La única en una ruta de casi 2 horas. Al llegar al estacionamiento, don Henry sacó un trapo y se puso a limpiar el Willys.
Soledad y abandono del campo, modernización de las vías, altos precios del combustible, bajos salarios y precariedad laboral. Ser conductor de un Willys puede entenderse como un acto de desespero. Y la cosa no para ahí. Queda al menos otra situación que menoscaba este trabajo: la informalidad. La informalidad en el transporte se ha acentuado y es un tema de afectación general, hay que decirlo así. La informalidad en este momento afecta al transporte carretero, al transporte municipal en taxi, al transporte colectivo urbano, por el exceso de motorización que se da, vehículos particulares prestando servicio, motocicletas haciendo mototaxismo. Y también eso pues en mayor medida afecta a los camperos, porque también en este medio de transporte se hace transporte rural. De pronto era común en el pasado, o aún todavía se ve, que las empresas de camperos tienen sus despachaderos en determinados sitios de la ciudad hacia donde va el campesino a utilizar los servicios, ¿cierto? Desafortunadamente, con el tiempo ya casi nadie los busca allá. Era común anteriormente buscar, digamos, servicios, digamos, como viajes ocasionales para transportar trasteos o trasladar materiales de ferretería para alguna construcción. Eso hoy por hoy ya el campero lo perdió, ya eso lo están prestando un sinnúmero de camionetas que están apostados en las afueras de las ferreterías, que inclusive con el descaro más grande exhiben unos letreros que dice se hacen trasteos, se hacen acarreos, y esos son vehículos particulares que no deberían estar haciendo eso. Entonces ese es uno de los mayores impactos de la informalidad que están afectando al campero, perdió ese mercado. Cuando le pregunté a don Henry por la competencia que le suponían las motos, dijo: Eso ha sido un problema y eso va a ser de nunca acabar, porque yo digo, una de las cosas que hoy en día las personas obtienen una moto muy fácil, con el tema de que no esté reportado el data crédito, ya es una moto sin cuota inicial. Y entonces planifican lo que paga en transporte y eso lo ponen a pagar mensual, pelibra la moto, y si de pronto se pone a piratear en ella, pues claro, va a ser mucho mejor. No solo va a tener una moto, sino tal vez 2 o 3. Por todas estas razones, no es raro que las teorías de la conspiración tengan vida en el gremio de los Willys. Ustedes como conductores consideran que el gobierno está arrinconándolos hasta hacerlos desaparecer. Totalmente. Esa es la idea. Hacernos desaparecer. Y aunque no tenga la misma perspectiva conspirativa, Marta Lucía Usaquén, de la Fundación Territorio Quindío, piensa algo parecido. Desde mi perspectiva personal, que no necesariamente va a representar la de la Fundación. Claro que sí. Como todo bien, va a desaparecer. Más tarde que temprano seguramente, porque los jiperos tienen una confianza infinita. Cuando uno toca este tema con ellos dicen el jeep va a durar 100 años más. Y tiene la estadística que puede confirmar su opinión. La Fundación Territorio Quindío viene desde el año 2009 trabajando alrededor de la manifestación cultural del Jipao. Y en el 2009 hizo un recuento juicioso de los jeeps que estaban en funcionamiento en el departamento del Quindío, y en ese momento el registro era de unos 730 y algo de jeeps. Acabamos de hacer una revisión no tan profunda como la que hicimos en el año 2009, pero esa revisión nos indica que estamos rondando los 600 jeeps. O sea que en un término de 5 años, de alguna manera, 100 vehículos ya no están con nosotros. Al Willys parecen quedarle 2 opciones. Ambas se asemejan a las vidas de jubilados exitosos. Una
la de convertirse en un vehículo de uso turístico. De no haber sido por el turismo en el municipio de Quimbaya, aquí en el departamento del Quindío, yo creo que los camperos ya por sustracción de materia no habemos que ir. Estaremos por fuera de la actividad transportadora. ¿El turismo puede llegar a ser la gran fuente de trabajo de los Willys o usted no ve eso como muy...? Yo considero que eso estamos más o menos en un 50% de ocupación en el sector turístico y el otro lo está todavía soportado en los servicios regulares que prestamos. Yo creo que en la medida en que el turismo aquí, eso va como en crecimiento, nosotros hacemos parte de ese componente de apalancamiento en transporte y ese porcentaje de 50-50 tiene que ir incrementando. La otra vida que parece quedarle al Willys es la de pieza de exhibición. Desde finales de los 80, en Armenia se viene celebrando el desfile del Jipao, fiesta en que los Willys recorren las calles de la ciudad y compiten en varias categorías. A finales de la década de los 80, unos caballeros quindianos, Luis Fernando Ramírez Echeverri y John Jaramillo Ramírez, que están en ese momento en la Oficina de Turismo Municipal, deciden que se va a cumplir el centenario de la ciudad y que hay que hacer algo que sea absolutamente distinto. Y entonces se les ocurre que un desfile del Jipao podría ser ese algo absolutamente distinto. Los creadores de ese desfile tuvieron muy claro, y eso es algo maravilloso, mantener como categorías los eventos en los cuales el Jeep prestaba servicios a la comunidad, ¿cierto? Entonces, como el Jeep servía para llevar todos los productos agrícolas, se crearon las categorías agrícolas, pues que diferencian la del café de otros productos. Como el Jeep servía para llevar el trasteo de los agregados, entonces se generó esta categoría del trasteo. Y luego, como las manifestaciones culturales se adaptan a las nuevas circunstancias, entonces apareció, por ejemplo, el pique, que no estuvo nunca en el origen del asunto, ¿cierto? Se conocía la capacidad del vehículo para moverse en terrenos difíciles, ¿cierto? Se utilizó permanentemente, pero luego apareció esta capacidad del vehículo de pararse, de moverse enhiesto y aún sin conductor. Entonces eso entró como otra categoría. Con el paso del tiempo, los quindianos han aprendido a interpretar las cualidades del Willys y a sentirlo como un objeto de su orgullo histórico. Podemos decir que en un día de desfile la ciudad puede tener en la calle 50.000 seres humanos viendo el desfile, ¿sí? Y lo comparan y son juiciosos en revisar si se equivoca el planteamiento, si hay cosas que no son, o sea, hay efectivamente un proceso de apropiación y el desfile sirve como un símbolo y un reconocimiento de toda esa historia que lo antecede. Luego de mi viaje en busca del Willys, me queda una sensación ambigua. Es verdad que este campero ya vive una vida de jubilado exitoso. Por ejemplo, en Salento y otros pueblos turísticos hay varios restaurantes y almacenes que los tienen como elementos decorativos. En Calarcá existe un taller en donde por encargo los convierten en minguerra y el precio de algunos ejemplares se ha triplicado. El mismo Arley Gallego me dijo que los compra a 4 o 5 millones de pesos y luego de que los restaura pide por ellos una cantidad 3 veces más alta. En Pereira y otros lugares, la gente los ha adaptado como cafeterías ambulantes. Pero también es verdad que este Jeep no ha salido del servicio público porque no ha podido ser reemplazado completamente como forma del transporte campesino. Ya dijimos que es óptimo para las trochas de la montaña y en comparación con otros vehículos de doble tracción, este consume menos combustible.
y como tiene carpa y no cabina puede ser usado para pasajeros o carga. Pero quizás su máxima cualidad es que es un vehículo que presta un servicio muy económico, apenas para el bolsillo de los campesinos. De todas maneras, el sustituir un vehículo de estos por otro de las marcas que existen, como hablar de camionetas Toyota, digamos Nissan o Chevrolet, son carros muy buenos, pero son demasiado costosos, no son accesibles y el ingreso del transporte rural en campero está muy por debajo. Mira, a mí de todo esto lo que me preocupa como periodista y como director de este documental no es que el Jeep a futuro vaya a desaparecer como medio de transporte campesino. A mí lo que me preocupa es de qué manera se va a reemplazar esa condición o esas calidades o esas ventajas que el Jeep le brinda al transporte campesino de esas zonas. Entonces, lo que me preocupa es que si desaparece el Jeep Willys, o que si empieza a desaparecer progresivamente, digamos, entonces empiece un proceso que ofrezca otro tipo de transporte, ¿cierto? Con menos facilidades para el campesino, probablemente más costoso, probablemente con más limitaciones, o más peligro, o lo que sea, y la alternativa adecuada, que era la del Jeep Willys, termina desapareciendo supuestamente en favor de un progreso, pero la idea de progreso ahí estaría entredicho porque si lo que viene en el futuro no es mejor como opción, ya no habríamos de progreso sino de decadencia. Y es muy factible que eso ocurra. La idea colombiana de progreso y los mecanismos que hemos venido empleando para buscar el futuro a veces parecen olvidar a las personas. ¿Seremos capaces de que esta vez no ocurra?